Bueno, Buenas tardes, profesor. ¿Todo bien? bueno, me alegro. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Bien, hola Uriel, nos saludó ahí por chat. Hola Karen, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a nuestra anteúltima clase. Ya estamos cerquita de ir cerrando esta primera parte del año. Y bueno, como habíamos acordado la semana pasada, vamos a hacer hoy un repaso sobre los temas que tenemos un poquito más alejados. Recuerden que estas últimas semanas estuvimos practicando bastante las formas pasadas, ¿sí? Por ejemplo, del tiempo pasado simple, la forma continua, también en pasado. ¿Sí? Bien, así que lo que vamos a ponernos a trabajar el día de hoy, para comenzar la clase, va a ser recordar un poquito algunas ideas, ¿sí? Algunos conceptos a través de una actividad que tiene que ver con los primeros temas que estuvimos viendo, ¿sí? Con los tiempos presentes, ¿no? En particular. Ahí les comparto vía chat, les voy a compartir la actividad, ¿no? Que preparé para que comencemos. En donde, bueno, vamos a recordar un poquito y vamos a ver actividades similares a las que vamos a ver en el trabajo práctico, ¿sí? De la semana que viene. A ver, si me dan un segundito, trato de enviarlo por el grupo porque no me permite enviarlo por acá el archivo. A ver. Bien, ahí se los puedo enviar, pero a través del grupito de WhatsApp, ¿sí? Así que si lo pueden ir descargando, buenísimo, así les comienzo a explicar qué hacemos en esta primera parte y qué hacemos con este archivo en particular.
¿Pueden ver bien el archivo en pantalla o lo agrandamos un poquito? A ver si se ve mejor así. Ahí está bien, profe. Perfecto, buenísimo. Bueno, como les decía, este primer archivo que tenemos para poder trabajar va a desarrollar o vamos a hacer, digamos, una revisión general del tiempo presente simple. Bien, uno de los primeros temas que estuvimos trabajando juntos para, bueno, recordar un poquito cómo es, por ejemplo, la mecánica del armado de las oraciones, las estructuras. Vamos a repasar también un poquito el tema de la conjugación de los verbos, el orden de los elementos en la oración cuando, por ejemplo, se nos presenta una pregunta, qué hacemos cuando hay una negación, ¿sí? Entonces tenemos actividades relacionadas a eso, son 4, ¿bien? En las cuales, por ejemplo, en la primera tenemos que seleccionar, ¿sí?, la opción correcta, en donde nos da 3 formas del verbo que necesitamos, ¿sí? Entonces, habíamos visto en casos como esto, que de acuerdo al sujeto que tiene nuestra oración, nosotros vamos a decidir qué tipo de conjugación lleva el verbo en este tiempo verbal, ¿sí? Si hablábamos, por ejemplo, de sujetos plurales, sabíamos, ¿sí?, de que el verbo iba a mantenerse tal cual viene de fábrica, ¿sí?, sin ningún tipo de modificación, ¿sí?, agregándole o quitándole letras. Pero si nos referíamos a personas singulares, ¿sí?, a los sujetos singulares, mejor dicho, ahí sí debíamos conjugar el verbo, ¿sí?, agregándole ciertas terminaciones especiales. ¿Bien? Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta en el primer ejercicio. ¿Bien? Y recordar de que cuando trabajábamos con oraciones negativas o con preguntas, estos verbos, ¿sí?, que son los que cargan con la acción principal dentro de la oración, no iba a ser necesario que fueran conjugados. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al estar armando tanto una pregunta como una oración negativa, ya teníamos un verbo auxiliar que nos iba a ayudar, digamos, a darle todo el sentido tanto de pregunta como de negación a toda la información que tratábamos, y también nos daba un indicio, ¿sí?, de que estábamos trabajando o hablando en tiempo presente en este caso, ¿sí? Estamos expresando una idea en tiempo presente, ¿sí? Así que este es el primer ejercicio que tenemos para resolver. Después el que viene, tenemos que armar preguntas, ¿sí?, preguntas en base a la información que tenemos acá, ¿sí? Recuerden que una pregunta, ¿sí?, así como el resto de las oraciones, tenía como componentes principales un sujeto, un verbo y el objeto, ¿sí? Lo que teníamos que hacer, ¿sí?, en estas preguntas en particular, en presente simple, era saber cómo utilizar los verbos auxiliares que habíamos visto que eran 2. ¿Alguien recuerda cuáles eran estos 2 verbos auxiliares que usábamos para formar preguntas, ¿no?, en el presente simple? Do y das, profe. Perfecto. ¿Quién contestó? Yo, profe Di Marco. Di Marco, muy bien, excelente. Exacto, esos eran los 2 verbos auxiliares que utilizábamos. Y ahora, ya que los tenemos identificados, ¿dónde, sí, o en qué posición van dentro de la pregunta? Do o das, ¿sí? ¿Dónde los íbamos a colocar? ¿Quién nos puede ayudar con esta información? Van al principio, profe. Excelente, bien, al principio, ¿no? Entonces, esa es la característica principal que tienen las preguntas, ¿no?, que al comienzo llevan estos 2 verbos auxiliares, ¿sí? Van a depender que usemos uno u otro por el sujeto que tenemos en la información, ¿sí? Pero, por ejemplo, fíjense que acá en el punto 2 y 3 tenemos 2 palabritas al comienzo, ¿sí?, de estas futuras preguntas que nos agregan un poco más de información. Primeramente, ¿se acuerdan qué significaban o para qué servían estas preguntas que aparecen acá al comienzo y que no las podemos mover?
¿qué es lo que hacían con la pregunta? Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Sí? Acá en el ejercicio C, sí que está marcado, en el punto 2 y 3, tenemos al comienzo dos palabritas, ¿sí? Que no las podemos mover de la estructura de la pregunta, o sea, tienen que sí o sí ir al comienzo. ¿Qué sucedía en estos casos? ¿Recuerdan? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos en estos casos? Ah, muy bien, Karen. Quedaban al comienzo siempre. Excelente, Karen, muy bien, ¿no? Quedaban siempre al comienzo. ¿Por qué? Porque esta clase de palabras hacían que la pregunta sea más específica, ¿sí? Entonces, van a quedar siempre al comienzo y todo lo que venga después, ¿sí? Como información, va a llevar el mismo formato de pregunta de siempre. Como nos decía ahí Di Marco Facundo, ¿no? Facundo, nos decía que al comienzo poníamos do o das, ¿sí? Nuestros verbos auxiliares, después ponemos el otro elemento y así terminamos de completar toda la información a fin de armar la pregunta. ¿Bien? Entonces fíjense de que en este ejercicio en particular tenemos algunos casos en donde estas palabritas que nos hacen más específica la información, ¿sí? O la pregunta, deben quedar siempre en este primer lugar. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá con el primero o este segundo ejercicio? No, profe. ¿No? Seguimos entonces, perfecto. Bien, igualmente, si cuando van haciendo la ejercitación tienen consultas, me van avisando. Bien, pasamos al siguiente. En el siguiente ejercicio ya tenemos las oraciones casi armadas y lo que tenemos entre paréntesis, ¿sí? Para completar en su mayoría, son los verbos principales para usar en cada una de las oraciones. Lo que tenemos que usar del paréntesis es solamente el verbo, ¿sí? La palabrita que está adelante, to, no la tenemos que usar, sino que solamente utilizamos el verbo en sí y, de acuerdo del caso, lo conjugamos o no. ¿Bien? Después tenemos oraciones, ¿sí? Que, como pueden ver en el número 5, ¿sí? En la oración número 5, son preguntas. Entonces acá repetir el mismo formato, la misma estructura que estábamos viendo antes. Y, por ejemplo, a ver, la número 9, ¿sí? Nos muestra que entre paréntesis hay dos elementos para desarrollar, por así decirlo, not y el verbo write. La primera palabra, not, ¿a qué nos hace referencia? ¿A qué clase de oraciones? Es negativa. Negativas, profe. Excelente, las negativas. Muy bien a todos los que contestaron, por chat y por audio. Oraciones negativas, muy bien. Ahora, para hacer una oración negativa, ¿cuáles son los dos verbos auxiliares que debo utilizar? ¿Mm? Para poder... Don't y doesn't. Excelente. Don't o doesn't. Muy bien. Tercer pregunta. Ahora veo que están afilados, voy a seguir con las preguntas teóricas. Si yo utilizo, como muy bien se comentó, don't o doesn't, para poder armar la estructura de mi oración, darle el sentido negativo. ¿Qué pasaba con el verbo principal? En este caso, por ejemplo, write, del número 9. ¿Lo conjugo o no lo conjugo? ¿Le agrego la S? ¿Voy a la lista de verbos? ¿Qué hago? El verbo queda en forma base. Queda como está, profe. Excelente, excelente, muy bien a los dos que contestaron. No sé qué fue Facundo y la primera que contestó la compañera, no sé quién fue. Daniela, profe. Daniela, pero muy bien Daniela, muchísimas gracias. ¿Ah? Entonces quedan en forma base, no se modifican, no hacemos absolutamente nada, ¿sí? Por la misma razón que explicamos antes con las preguntas. Si ya estoy usando un verbo auxiliar,
un verbo auxiliar que se usa solamente en el tiempo presente, ya estoy indicando de que toda la idea, toda la información que quiero dar está en tiempo presente. ¿Bien? Muy bien hasta acá, excelente, las respuestas están afiladísimas. Me parece que voy a añadir una partecita teórica al trabajito de la semana que viene porque están súper afilados. No, profe. Pero muy bien. Ay. Bueno, y la que sigue. Y la que sigue, la última de esta parte, tiene que ver con transformar las 10 oraciones que tenemos acá en oraciones negativas. ¿Sí? No, me dice Facundo, sí. No, se están pero afiladísimos. ¿Cómo transformaría una oración de afirmativo, como la tenemos acá, hacia una negación? Facu bajó un cambio, le dice. Culpa de él es el... Agrandamos el examen. No, no le echen la culpa, che. ¿Cómo transformaríamos? ¿Cómo transformaríamos? Tenemos que usar, les doy una pista, tenemos que usar algo que nos comentó Facundo hace poquito, que está súper afilado con la teoría. ¿Qué dos palabritas usamos? ¿Recordamos este detalle? Bien, don't o doesn't. Perfecto. Muy bien. Esas dos palabras. Ahora, la posición que van a llevar dentro de la oración, ¿cuál debería ser? Si por ejemplo tomamos la primera oración, ¿sí? Kevin plays basketball. ¿Sí? Eso lo tenemos en afirmativo. Muy bien, primero el sujeto. Está afiladísimo este chico. Primero el sujeto. Bien, dejamos Kevin. Pero, ¿qué pasa a esto, chico? Ahí está. Vamos a ponerlo por acá porque me parece... Ahí está. Dejamos como primer elemento el sujeto. Oraciones afirmativas y negativas, siempre comenzamos con el sujeto. Después, en segundo lugar, ¿qué deberíamos poner como elemento para transformar estas oraciones? La negación. Ahí está, muy bien, la negación. ¿Y cómo representamos la negación? Eligiendo entre qué palabras. Entre don't y doesn't. Perfecto. Muy bien, y acá si analizamos que estoy hablando de Kevin, de una sola persona, ¿cuál iría? ¿Don't o doesn't? Don't. Doesn't. Doesn't, muy bien. Doesn't. Bien. Doesn't, ¿sí? Recordemos, doesn't, ya que estamos hablando de una sola persona. Perfecto. Muy bien, acá tenemos casi el 50% de la oración. Tercer elemento que debe ir es el verbo principal. Y si ustedes pueden ver, en el punto número 1, el verbo principal lleva una S al final. Dice plays. Si yo quiero terminar mi oración negativa, queda, muy bien Karen, play. Lo volvemos, ¿sí?, a su forma base. Le sacamos esta modificación que le habíamos hecho. Y basketball. Y queda el objeto tal cual está expresado ahí. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí?, es la manera en la cual vamos a hacer la transformación, ¿sí?, de una oración afirmativa a una negativa. De una afirmación a una negación, sí. Bien dije. ¿Alguna duda con esto? Ninguna, profe. ¿No? Muy bien. ¿Alguien? ¿No? Bueno. Genial. Esto entonces sería lo que vamos a ver en la primera parte de la clase, hacer un repaso de este tema que nos quedó casi al comienzo, ¿sí? Pues ya lo demás lo tenemos bien fresquito, lo de los tiempos pasados, ¿sí? Lo estuvimos viendo hasta la última clase, ¿sí? Tanto el pasado simple como el continuo, lo tenemos bien dominado. Vamos a recordar ahora esto, ¿sí? Nos vamos a tomar unos minutos para hacer estas actividades y después las vamos corrigiendo. ¿Les parece que hagamos así? Sí, profe. ¿Sí? Genial, muy bien. Yes, me dice Uriel.
Muy bien. Ante cualquier duda, igualmente, me avisan, ¿sí? Me avisan y volvemos a explicar la oración o la actividad que necesiten. ¿Bien? Ahí decimos que pausen un segundito la grabación, ¿sí? Y cuando ya tengamos lista toda la hoja de actividad, la revisamos todos juntos. Revisión del primer ejercicio, ¿sí? Que era este que tenemos acá en pantalla, si lo pueden ver, ¿no? Y vamos revisando entonces este ejercicio de opción múltiple, ¿sí? En donde teníamos que hacer lo siguiente. Teníamos que seleccionar la forma correcta del verbo que teníamos que usar en cada una de las oraciones. ¿Bien? ¿A quién le gustaría hacer las primeras 3 oraciones, ¿no? Para comenzar. Yo lo hago. Bueno. Andy washes the family car. Excelente. En la B. Muy bien. Excelente. Every- Respuesta B. Every morning, my mother gets up at 6 o'clock. Perfecto. Opción C, Es ¿verdad? la C. Es la C. Muy bien. Y la tercera es Mr. Black writes, que es la B, emails in the evenings. Pero muy bien, excelente. ¿Quién nos compartió estas respuestas? Perdón que no los pueda ver. Ignacio. Ignacio, perfecto, Ignacio, pero muy bien. Excelente, ¿no? Y recordamos, ¿no? Para poder llegar a la respuesta correcta, acá como hizo Ignacio, siempre tenemos que tomar en cuenta el comienzo de las oraciones, como por ejemplo el caso 1, o en el caso del número 2, distinguir, ¿sí? De que estamos hablando siempre de una sola persona, para que de esta manera elijamos la forma del verbo conjugada, que fueron las opciones correctas. Muy bien, Ignacio, muchísimas gracias. ¿Alguien que pueda hacer las 3 oraciones siguientes? ¿Alguien más? Profe, la 4 sería The girls do the shopping, sería Perfecto. opción C. Muy bien. La 5, Mandy and Susan watch films every weekend, sería la opción B. Y la opción C, his friend goes to school, la opción C. Perfecto, Víctor, muchísimas gracias. Muy bien también las respuestas. Hay otra vez acá, la utilidad del análisis de los sujetos, ¿sí? Acá estaban un poquito más claros, ¿no? Al comienzo, entonces eso nos permitió tener estas respuestas correctas. Muchísimas gracias, Víctor. Y las últimas 4, ¿a quién se anima a cerrar este primer ejercicio? Yo, profe. Dale, Esther. No, Edith. Edith, discúlpame. Sí. Dale. Está bien. Do you like milk in your tea? La A. Perfecto. La 8 es Am I correct? La C. Bien. La 9, It's a beautiful day today. Sería la D. Y John often plays handball. Sería la B. B, perfecto, pero muy bien, Edith, excelente también el desarrollo de toda esta actividad, ¿no?
¿Alguna duda o algún problema hubo para los demás al resolver esta parte? ¿No? Ahí André, perfecto. Muy bien. Bueno, vieron que fue bastante sencillo, ¿sí? Y qué bueno, me alegra muchísimo de que, bueno, con las respuestas que nos compartieron los compañeros, ¿sí? Un poco la voz de todos, se pueda ver y se pueda comprender esto que siempre hacemos énfasis, ¿no? El de poder analizar los elementos de la oración que nos permiten a nosotros ir identificando cómo llegar a las respuestas correctas, ¿no? Así que muchísimas gracias a los compañeros que nos ayudaron en esta primera parte, ¿sí? Para poder contestar. Pasamos al siguiente. El siguiente ejercicio nos pedía armar preguntas, ¿sí? En base a los elementos que teníamos en cada una de las oraciones. ¿Sí? Los teníamos separados los elementos, entonces habíamos dicho que debíamos utilizar ciertos verbos auxiliares para poder armar y organizar toda la información de la pregunta. ¿Sí? Así que también lo dividimos de 3 en 3, así no se nos va el tiempo. ¿Quién puede comenzar con los primeros las primeras 3 preguntas? A ver cómo quedaron. Profe, si quiere yo. Dale, dale. La primera, does Frank read comics? Excelente. La segunda, what do they eat for breakfast? Y la Muy bien. tercera, when does his mom come home? Pero perfecto, muy bien. ¿Y nos ayudó con esta parte? ¿Quién es? Esther, profe. Esther, ahora sí, Esther. Muchísimas gracias, Esther, ¿no? Excelente. Así que fíjense, acá ya tenemos las primeras 3 oraciones completas usando solamente, ¿sí? Los verbos auxiliares y quitando, ¿sí? Antes del verbo la palabrita to, ¿no? Como la tenemos ahí, para que de esta manera ya quede solamente el verbo principal allí en la pregunta. Muy bien, muchísimas gracias, Esther. Seguimos con las siguientes 3 preguntas, 4, 5 y 6. ¿Quién se anima a compartir las respuestas? Yo le digo, profe. Bueno, ¿quién es? Facundo. Facundo, dale, Facundo. Is Peter from Austria? Do Perfecto, Mary and muy Joe bien. to like homework? Do you two walk to school? Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Facundo. ¿Bien? Un Nada, profe. detallecito de lo que nos compartía Facundo acá, cuando, digamos, armemos la parte del verbo, así que sería la parte del medio, to walk, to like, ¿sí? Le sacamos el to y dejamos solamente el verbo, ¿bien? Pero todo lo demás estaba perfecto, Facundo. Muy, muy bien, ¿sí? Gracias, profe. Excelente. No, gracias a vos. Y las últimas 4, ¿quién se anima a terminar el ejercicio de las preguntas? Bueno, las últimas 4. Voy, profe. 7, 8, 9 y 10. ¿Quién Bien. es? Yo, Torres, Andrés. Andrés, dale. Bien. La 7 dice, where does she live? La Bien. 8 dice, why do you ride your bike? La 9, who does Linda go to the park? Y la 10, can Ron speak English? Excelente, pero muy, muy bien también las últimas 4 oraciones. ¿Bien? Excelente. ¿Alguna duda hasta acá con la parte de la formación de preguntas? ¿Sí? ¿Qué pasaba con los verbos? ¿No? ¿Se entendió? ¿Cómo? Sí, profe, se entendió. Sí, se entendió todo. Perfecto, pero muy bien. ¿No? Bien, nuevamente, a modo de repetición, ¿sí? Siempre vamos a aplicar acá en las preguntas, analizar sujeto, analizar cómo está el verbo, analizar este último detalle que comentábamos también, ¿sí? Que las palabras estas que se nos posicionan al comienzo, ¿no? Que hacen que la pregunta sea más específica. Bueno, todos esos detalles, fíjense, hicieron de que ahí nuestros compañeros nos puedan haber compartido las respuestas correctas, pero muy bien, ¿no? Nuevamente gracias. Y seguimos con el siguiente ejercicio, ¿no? Recordamos que para contestar le sacamos la palabrita to, y dejamos solamente
el verbo para poder trabajarlo de la manera correcta. ¿Bien? Así hacemos las primeras 3 del siguiente ejercicio para contestarlas. ¿A quién le gustaría comenzar? Comienzo, profe, si quiere. Dale. Jill has 2 children. The pupils sing songs in the classroom. Y Andy's brothers works in an office. In a office. Pero perfecto. Ahí está. Muy, muy bien. Excelente. Acá, fíjense, punto número 1, teníamos un cambio que hacer, ¿sí? En el verbo. ¿Sí? Teníamos que volver a conjugarlo, ¿sí? Y su escritura iba a cambiar totalmente. No era un verbo de los que llamábamos irregulares, ¿no? Porque cambiaba su escritura, ¿no? En presente. Excelente. Muchísimas gracias. Pasamos a las siguientes 3, 4, 5 y 6. ¿La revisamos? ¿Quién se anima? Leo, profe. No. O Esther, ¿querés leer? No, dale, Andrés. Bueno, dale, Este leo. hace la siguiente, no te hagas problema. Bueno, dice, la 4 dice, she is my sister. La 5, do you speak English? Y la 6, the boys don't play computer games. Pero perfecto, sin detalles. Y ahí Esther nos da el tiro de gracia y termina el ejercicio. Serían las 7, 8, 9 y 10, ¿no? Dale. Bueno, I often go to the cinema. Those she collect stamps, sería la 8. Sí. 9, Peter doesn't write emails. Y 10 sería she flies to Menorca every summer. Pero perfecto, muy bien. Sin detalles, excelente. Muy bien. Bien, excelente. Hasta acá, por lo que veo, no hay ninguna duda, no hay sí, detalles, ¿no? Más que algunas cositas que marqué, pero venimos bastante bien para nuestro trabajo de la semana que viene, ¿sí? Los ejercicios, ¿sí? Van a ser muy parecidos. Recuerden que no vamos a introducir ninguna manera de trabajar o de desarrollarlos, ninguna manera nueva, ¿sí? Van a ser todos muy similares a lo que estuvimos viendo para que de esta manera el trabajo no se nos transforme en una complicación, sino más bien en un trampolín para poder ir teniendo la materia al día, ¿sí? Así que no se preocupen por eso, vamos a poder seguir consultando el material, inclusive dentro del desarrollo del trabajo, nuestra lista de verbos, la parte teórica, ¿sí? Así que vamos a ir llevándolo de esa manera, ¿sí? Y terminamos el último, ¿sí? Hacemos el último ejercicio de esta parte y seguimos con la revisión con otro archivito más. ¿A quién le gustaría hacer las primeras 3 oraciones, ¿no? Las que tienen que ver con transformar oraciones de la parte afirmativa a la negativa, ¿no? ¿Quién se anima con las primeras 3? Profe, si quiere yo hago las primeras 3. Dale. Kevin doesn't play basketball. Perfecto. Steve can make breakfast. Y I don't run to school. Muy bien, excelente. ¿Fue Esther? Sí, profe. Sí, Esther, bien. Esther, muchísimas gracias, ¿no? También muy bien estos primeros 3 ejercicios. Los siguientes 3, 4, 5 y 6. Voy yo, profe, entonces, si quiere. Dale, Víctor. 4. The kite doesn't fly into the air. 5. He's not from Spain. Y 6. Mr. Smith doesn't teach French. Pero perfecto, muy bien, ¿no? Y acá otro detalle para mencionar, ¿no? Si bien todas las oraciones que se mencionaron estaban en su forma negativa, algunas, ¿sí? Utilizaban el verbo auxiliar do o does, exacto, doesn't o don't, ¿no? En este caso, para poder armarlas. Pero en otros casos, como por ejemplo la número 2 o la número 5, utilizaban otros verbos auxiliares, pero también estuvieron atentos, ¿no? A poder transformarlos en base a esos verbos auxiliares que presentaba la oración, ¿no? Perfecto, muy bien también esta sección. Y terminamos. ¿Quién le gustaría terminar este ejercicio? Las leo, profe, si quiere. Las Dale. digo.
Sí. Sandy doesn't wash her hair. The children don't know the answer. She doesn't sit on a chair. Y Anne and Sue don't carry a box. Perfecto, impecable. Ya doy por sabido presente simple, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien cómo se desarrolló todo el ejercicio, ¿sí? Así que, como les comentaba, a grandes rasgos, ¿sí? Mucha de la ejercitación que vamos a ver en el trabajo se va a basar en esto, en el presente simple, ¿no? En ir teniendo en cuenta las conjugaciones, los verbos auxiliares, poder ir viendo los distintos tipos de oraciones, como vimos ahora, preguntas, negaciones, ¿bien? Así que hasta acá, perfecto, muy bien las explicaciones también, ¿sí? Del por qué se tomaron ciertas decisiones, ¿sí? La parte teórica con la que comenzamos también, muy bien. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿hay alguna duda, algo que necesiten que les explique, que volvamos a ver antes de seguir? ¿No? Profe, me Sí. cayó, pero bueno. Yo siempre tengo dudas con el uso del do y del das. Cuando, por ejemplo, dice él, o sea, la señora y el señor, que serían ellos, o sería, o sea, no sé si se utiliza cuando, porque veo que usted nos da que si el do se utiliza con el I, you, we, they. Exacto. Entonces quería saber si, por ejemplo, cuando nos dicen la señora y el señor, ¿tendría que utilizarlo o asociarlo con el do o directamente tendría que verlo con el dos? Claro, en el caso, cuando mencionamos a varias personas, ¿sí? En un sujeto, puede ser, mira el ejemplo que traías vos, el señor y la señora, tanto, o Manuel, Pablo, y damos un listado de personas, siempre lo tomamos como un plural, ¿sí? Por más de que pertenezcan a la misma familia, como puede ser el caso del señor y señora, o sea un grupo de amigos, pero estén, digamos, mencionados nombre por nombre. Siempre nos vamos a referir como plurales. Entonces, lo que iría ahí como respuesta correcta, en el caso del que me comentás, ¿no? de armar una pregunta, sería utilizar el verbo auxiliar do al comienzo, porque estamos justamente hablando de dos personas que por más de que sean de la misma familia, siguen siendo dos individuos. Ah, ok, profe, ya entiendo. Tenía esa pequeña duda. Gracias. Bien, bueno. No, por favor. ¿Alguien más que tenga alguna duda así con el tema de los singulares, los plurales, conjugación de verbos? Profe, yo le hago una consulta. Sí, Recién Karen, que dijo que decime. en la 2 se podía hacer de otra manera. ¿Me lo explicaría eso? ¿Cómo quedaría? En la 2, En el último en punto. el último ejercicio. Sí. Bien, transmito pantalla, así lo podemos ver. Bien, ahí en el punto número 2, ¿sí? Dice, Steve can make breakfast. Acá el verbo auxiliar, ¿sí? Que se está utilizando es el verbo can, que es el verbo poder, ¿sí? El que nos permite ver, o no, nos permite entender de que se puede hacer algo, ¿no? Hay una habilidad que uno o alguien puede hacer, can, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que transformar esta oración, ¿sí? En una negativa, tengo que, digamos, seguir respetando tanto la estructura como el auxiliar que se está utilizando para que la oración tenga el mismo sentido. ¿Se entiende hasta ahí, Karen? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, como ese es nuestro verbo auxiliar, ¿sí? La palabrita que ayuda digamos, a armar toda la oración, es la palabra que nosotros debemos cambiar para transformar su significado, ¿sí? Por eso es que ahí
quien comentó esta parte, mira, ahí lo puse en pantalla, utilizó esta forma del verbo auxiliar can, que es la forma negativa, can't, para decir de que Steve no puede hacer el desayuno, no tiene esa habilidad. Sigue siendo el tiempo presente, pero cambiamos de auxiliar, usamos can y can't, que es lo que se usa para describir, ¿no?, las habilidades que uno tiene o no, o cosas que uno posee o no. Listo, profe, muchas gracias. ¿Se entendió? Pero perfecto, muy bien. ¿Alguna duda más? Aprovechamos a... ¿Alguna otra duda con algún ejercicio en particular? ¿No? Uriel no tiene dudas, perfecto. Bueno, si quedó algo igual en el tintero, si después se acuerdan de algo, volvemos a retomar, no hay problema. Mientras tanto, vamos a trabajar y les envié un archivo, ¿sí?, un archivo de imagen, ¿sí?, pues lo saqué escaneado de un libro. Si después lo pueden pasar al grupo, mucho mejor. ¿Sí? En el cual tenemos para trabajar, o para seguir trabajando, mejor dicho, con el presente simple, ¿sí?, este tema que estuvimos viendo ahora, y para ¿sí?, el otro tipo de presente que habíamos visto hace un tiempo atrás, en el cual, ¿sí?, veíamos como característica principal que se usaba para describir acciones que suceden en este momento, en el momento en el que estamos hablando. Los verbos, ¿sí?, iban a llevar la terminación ing, usábamos como verbo auxiliar al verbo to be, is, are o am, ¿sí?, lo utilizábamos para poder armar nuestras oraciones. Entonces, bueno, este ejercicio que les envié tiene que ver con eso. Me sale dañado. ¿Todos están teniendo problema con lo de la imagen, así como Uriel, que no la puede abrir? Profe, yo la abrí normal, la pasé al grupo también por las dudas. Y Andrés Ah, no la bueno. vio. Genial, genial. Ahí la puedes descargar otra vez, Uriel, y fíjate si... Ahí está. Si la pueden descargar desde ahí. Ahora la ven. Perfecto, muy bien. Bueno. Vamos a ponerlo en pantalla. Acá está. Bien, el ejercicio que nos va a servir, ¿sí?, para poder integrar estos dos tiempos verbales, ¿sí?, va a ser el ejercicio 3.2. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta en la elección que tenemos que hacer sobre un tiempo verbal o el otro? Bueno, como nos ha sucedido en varios casos, es poder tener en cuenta el contexto de cada una de las oraciones. Y para esto tenemos el ejercicio 1 y 2 hecho, y vamos a explicar cómo es que se llegó a la respuesta que vemos acá, ¿sí? Fíjense, el punto número 1 dice, let's go out, salgamos, let's go out, salgamos. It isn't raining now. Acá la segunda parte, ¿sí?, del ejercicio está resuelta usando el presente continuo. Verbo to be, en su forma negativa, isn't, y el verbo principal, ing. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Sí, bien. Presente continuo. Verbo to be, verbos con ing. Ahora, ¿cómo es que la información del contexto nos permite llegar a esta respuesta? Fíjense la última palabra que aparece en la actividad, ¿sí?, en esta primera oración, la palabra now, ahora. Si uno esa palabrita la relaciona
con la parte teórica de este tiempo verbal, nosotros dijimos recién de que el presente continuo se utilizaba para describir acciones que estaban sucediendo ahora, en este momento. ¿Bien? Entonces, esta clase de palabras nos sirven de pista, ¿sí?, para poder deducir en qué tiempo verbal va a ir la respuesta que necesitamos en esta sección. ¿Sí? Entonces, como la acción estaba sucediendo ahora, ¿sí?, o como, perdón, una acción no estaba sucediendo ahora, igualmente debíamos utilizar el formato que presenta, ¿no?, esta forma continua. ¿Sí? Utilizar verbo auxiliar, como es el que vemos acá, el verbo to be en su forma negativa, y el verbo principal con ing. ¿Sí? ¿Se pudo comprender la explicación del ejemplo o volvemos a retomarlo? Por mí se entendió, profe, no sé los demás. ¿Sí? Se comprendió. Sí, se entendió. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien, pasemos al segundo, que en el segundo tenemos la otra cara, digamos, de la actividad, que es la parte del presente simple. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta a través del contexto que tenemos que completarlo con presente simple? Dice en la oración número 2, Julia is very good at languages. ¿Sí? Julia es muy buena con los lenguajes, ¿sí?, con la parte de idiomas. She speaks 4 languages very well. Ella habla 4 idiomas muy bien. ¿Sí? Y pongámonos a pensar en esto. A ver, esta habilidad, ¿no?, desarrollada de poder hablar en varios idiomas, en poder dominarlos, ¿es algo que tiene que ver con algo que ya forma parte nuestro? ¿O es algo que estaba sucediendo en ese momento? Como que ahí, en ese momento, Julia aprendió a hablar los 4 idiomas bien. ¿Qué creen? ¿Que será algo que ya forma parte de nuestro hábito y rutina? ¿O es algo que se aprende ahí en el momento? Profe, es algo que forma parte de tu rutina ya, porque es algo que aprendiste hace tiempo, ¿no? Exacto, exacto, pero muy bien. Si estuviéramos hablando del proceso de aprendizaje, sí, lo pondríamos con la forma continua, ¿no? Quizás Julia está aprendiendo ahora a hablar o a conjugar verbos en tal idioma. Pero acá estamos hablando de que ella ya los habla, los domina bien. Entonces, como nos comentaba recién la compañera, es algo que ya forma parte de nuestro ser, de nuestros hábitos, nuestra rutina, hablar y dominar estos 4 idiomas, por ejemplo. Por eso, y nuevamente relacionándolo con la teoría del presente simple, de que es un tiempo verbal que se usa para describir hábitos, rutinas y costumbres, el verbo que teníamos para poder completar lo conjugamos en presente simple y le agregamos la S al final, para que de esta manera pudiera entenderse, transmitir bien la idea de que ella habla, de que ella domina estos 4 idiomas. ¿Se comprendió esta segunda parte o este segundo ejemplo que vimos? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Pista o detalle para que puedan seguir haciendo del ejercicio 3 hasta el 12. Si tienen quizás su diccionario o algún traductor a mano o alguna aplicación, se lo puedan ir buscando alguna palabra que ustedes sospechen que les puede indicar de que la acción se está desarrollando ahora. Por ejemplo, en el número 3, si alguien puede buscarlo mientras tanto, ¿qué significa esta frase, hurry up? ¿Alguien la sabe? Apurate. Significa apurate o wow, metele. Rápido. Ahí está, metele. ¿Y cuándo lo dice uno eso? Metele, dale, 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 que llegamos tarde. Lo Está dice uno apurando a alguien. Exacto, ahí en el momento. Tenemos En el que momento. salir a tomar el colectivo, el avión. Metele, dale. En el momento.
Entonces, esa frase, esa idea, nos permite desarrollar la respuesta, que va a ir acá, ¿en qué tiempo? ¿Presente simple o continuo? Presente. Ujú. ¿Cuál presente, el simple o el continuo? El continuo, profe. Ahí está. Muy bien. Porque la acción, el que nos apuremos, es ahora para este momento, porque se nos va a pasar el colectivo, el avión, nos van a dejar, no sé. Pero nosotros ahí en el momento le decimos apurate, dale, que todos te están esperando. Así que este todos, everybody, todos, ¿sí? Este todos y toda la parte que sigue acá, vamos, ahí como nos comentaba Víctor, vamos a completarla en presente continuo. ¿Sí? Todos te están esperando. ¿Bien? Entonces, ahí nos faltaría colocar nuestro verbo auxiliar, is, y luego el verbo con ing, como el que tenemos acá al comienzo, de la misma manera. Entonces, palabritas como esas, donde ustedes sospechen que puede servir, ¿sí?, de referencia, de pista para poder completar la oración, busquen, ¿sí?, en su diccionario, en su traductor, no hay ningún problema con eso. Entonces ahí ustedes van a ver cómo el contexto nos ayuda a poder ir redondeando un poquito las ideas y decidir, a ver, si es una rutina, una costumbre, un hábito, uso presente simple. Si el contexto me indica de que la acción está sucediendo ahí en ese momento, utilizo presente continuo, como hicimos recién. ¿Sí? ¿Se comprendió la actividad para hacerla? Profe, yo no escuché que había que hacer en la 3.1. Disculpe. En la 3.1 nada. No, esa salió en el escaneo porque aparecía ahí. Pero no la voy a Ok. usar hoy. Solo Solamente entonces la usamos 3.2. solamente la 3.2, exacto. Bueno, gracias. No, por favor. Solamente, sí, Uriel, solamente el 3.2 hacemos, ¿sí? Para que podamos ver cómo en una misma oración, ¿sí?, o en una serie de oraciones decidimos entre presente simple o continuo, y ahí en un ratito más ya lo vemos, y a ver si alcanzamos a hacer una lectura comprensiva para ir cerrando esta clase de repaso. Así bueno, en un ratito más les consulto a ver cómo vienen, y vamos revisando esta parte. ¿Les parece? Sí, profe, no hay problema. Pero muy bien. Cualquier duda me quedo acá. ¿Alguien más que haya terminado? Así comenzamos con la revisión. Y comenzamos a corregir. Me va a matar quien está grabando. Disculpe. Comenzamos entonces con la actividad 3.2. Habíamos seleccionado a partir del ejercicio de la oración número 3, ¿sí?, para poder ver cómo es que llegamos a la decisión, ¿no?, dentro de una actividad, dentro de un ejercicio, a usar la forma del presente simple o la forma presente continuo. ¿Cómo logramos esto? Bueno, el 3 ya lo habíamos hecho a modo de ejemplo también. Por ejemplo, el 4 y el 5, ¿quién se anima a poder darnos las respuestas de acá? ¿Sí? Y de paso explicamos. Are you listening to the radio? Perfecto, la 4. número 4 es esa. Y la 5, do you listen to the radio every day? Muy bien.
aprovecho para preguntarte, Noelia también ahí nos contestó en vía chat. ¿Qué tuvieron en cuenta a la hora de contestar puntualmente estas dos oraciones? ¿Alguna palabra, alguna frase? Profe, la respuesta, perdón, la manera en cómo responden, o sea, tenés el sujeto, ¿verdad? La radio, y aparte te dice, tienes como una respuesta, entonces como que lo deduces de ahí. Muy bien, excelente. Ahí está. Ahí las respuestas, ¿no? Nos dieron un pie para, bueno, decidir cuál de los dos tiempos. Fíjense la frase también, every day, todos los días, nos indica de que la acción justamente se hace con cierta frecuencia, ¿no? Entonces también tenemos otra pista más para tener en cuenta. Bueno, muchísimas gracias por estas respuestas. Pasamos a las 6 y las 7. ¿Quién podría compartirnos acá la respuesta? No. Dale, Ignacio. The river, para que se me trabe. The river Nile flows into the Mediterranean. Muy Look at bien, the river. excelente. It is flowing very fast today. Pero perfecto. Perfecto, ¿no? 8 y 9. Yo le digo, profe. Dale, Víctor. We grow vegetables in our garden, but this year we are not growing any. Y la Muy bien. 9, how is your English? Not bad. It is improving slowly. Perfecto. Muy bien, muy bien. Y hacemos, alguien, bueno, que haga la 10 y la 11, ¿no? Y yo hago la 12 si quieren para terminar ahí. Y ya dejamos este ejercicio listo. Ejercicio 10 y 11 para ir terminando. ¿Quién se anima a hacerlo? El 10 y el 11 dijo, o los dos Sí, últimos. dale. Ron is in London at the moment. He is staying at the Park Hotel. He always stays there when he is in London. Perfecto, Ignacio, muy bien. Can we stop walking soon? I'm starting to feel tired. Pero muy bien. Excelente, Ignacio. Muchísimas gracias. Perfectas las dos respuestas. Y la última, la 12, dice, Can you drive? I am learning. My father is teaching. ¿Sí? Entonces estamos hablando ahí de una acción que estaba sucediendo en ese momento, todo un proceso, ¿sí? Pero ahora, no formaba parte de una rutina en la que uno aprenda quizás todas las semanas a manejar, sino se hace quizás una sola vez y listo. Entonces, esa acción, particularmente la de tanto la de enseñar como la de aprender a manejar, estaba sucediendo allí en ese momento. Muy bien, ¿cómo se sintieron con este ejercicio? ¿Creen que podremos hacer algo parecido en el trabajo la semana que viene? Profe, yo particularmente me confundí mucho. ¿Sí? Ahí también a alguno A cuesta. mí no me costó mucho. Bien. Es algo que, bueno, no lo quería probar hoy a ver cómo quedaba, pero bueno, si es algo que cuesta, lo vamos a dejar de lado, ¿sí? Lo retomaremos después de la recesión invernal para seguir practicándolo un poquito más y bueno, después seguir con los demás temas, ¿sí? Pero siempre está bueno que podamos hacer este contraste, ¿no? Entre tiempos verbales para explorar un poquito más el contexto, ver el tema del vocabulario, qué palabras, frases o partes, ¿no?, de la información que se presenta nos ayudan a poder tomar una decisión correcta, ¿no? Y en su mayoría todas las respuestas y la participación que nos dieron los compañeros estaban muy bien, ¿sí? Se podía ver claramente que había un análisis del contexto, ¿sí? Pero bueno, Pasa, requiere profe, tiempo. que por allí como que cuesta en algunas ver cuál es el que tienes que usar, si es el simple o el continuo, de qué manera, si está bien o no está bien, entonces por ahí
como que Claro. llega a pasar eso. Seguro, sí, seguro está. Es verdad, ¿no? Por eso es que siempre desde el comienzo de este ejercicio en particular, los animaba a poder ver alguna palabrita en particular, ¿no? Con estos tiempos verbales, ¿no? A medida que uno los va practicando cada vez más, se va dando cuenta de que ya hay ciertas frases o ciertas palabras que lo van acompañando al tiempo, ¿no? Por ejemplo, las frases now, at the moment, ¿no? Todo cosa o todo detalle que nos indique que algo que está sucediendo en el momento, ya lo vamos a ir relacionando con un tiempo verbal. Las cosas que suceden como parte de la rutina, usualmente, a veces, 2 veces a la semana, todas esas frases, digamos, que van apareciendo en las actividades, también, digamos, van acompañando al otro tiempo verbal, en este caso el presente simple, pero bueno, es cuestión de ir practicándolo un poquito más. Pero para hacer la primera vez, les digo que bastante bien nos ha ido, pero igual no lo vamos a incluir, ¿sí? No lo vamos a incluir en el trabajo de la semana que viene, si no, no nos complicamos con algo que estamos trabajando solamente, ¿sí? No creo que lleguemos ahora a hacer la lectura comprensiva, ¿sí? Si quieren, se las dejo a modo de tarea y el que desea me la envía después a modo de práctica, ¿sí? Le subo después los archivos, pero bueno, va a tener que quedar ahí en el tintero esa parte que tenía preparada para hoy. Entonces repasamos qué tenemos para la semana que viene. Tenemos nuestro trabajo integrador final, ¿sí? Para poder, digamos, llegar a la conclusión de esta primera parte del año, ¿no? Con la materia. Recuerden que es un trabajo práctico e integrador. En la cantidad de ejercicios todavía no lo armé, no creo que lo haga muy largo y complicado. Va a tener seguro una lectura comprensiva, un ejercicio del presente simple, otro del continuo, otro de los pasados, y listo, que es en definitiva lo que estuvimos viendo, ¿sí? Probablemente los acortemos un poquito y en un ejercicio, por ejemplo, tengamos, por ejemplo, en pasado simple, una pregunta, una negación, una afirmación, y listo, pasamos a otro. Bien, se me ocurría también agregar quizás algún verdadero y falso de la teoría, algo como para repasar, ¿sí? Eso que estuvimos viendo ahora, pero nada más de eso. Recuperatorio, sí, por supuesto, es un trabajo práctico y la flexibilidad que tiene esto es que la parte que, por ejemplo, nos haya ido mal, podemos recuperar solamente eso. Si yo le digo, miren, en el ejercicio 3 pasó esto y esto, ustedes me lo reenvían, ¿está todo bien? Listo, se aprobó. Entonces, de esta manera ¿qué ayuda quiero darles? De que la materia no se convierta en algo pesado, ¿sí? Porque seguramente las demás materias específicas de la carrera ya son lo suficientemente pesadas, ¿no? Y me imagino que tienen que estudiar mucho más que lo que estamos haciendo acá, y entiendo que eso requiere mucho más tiempo. ¿Bien? Así que por eso es que el trabajo lo quiero plantear así, como algo flexible, como algo que lo podamos ir llevando de esa manera, ¿sí? Cualquier cosa que haya que recuperar o que revisar, lo hacemos después del receso invernal, pero vamos a tratar de que todos en la primera vez que hagamos el trabajito podamos aprobar y no tengamos problemas, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Quien tenga alguna situación especial, como me han comentado en la semana, enfermedad, cuestiones de conectividad, me avisan y todo esto se charla, se organiza de nuevo y hacemos el trabajo, ¿sí? No es que por estar enfermo, estar con COVID, como les ha pasado a muchos y demás, no podemos hacer el trabajo, no. Me lo comentan, organizamos y lo hacemos, ¿sí? Conmigo no van a tener problemas con eso, ¿sí? Así bueno, chicos, eso va a ser básicamente lo que hagamos el próximo viernes. No sé si tienen alguna duda, algún otro detalle que necesiten saber.
No, profe, por mi parte no sé los demás. Yo estoy bien por ahora. Bueno, muy bien. Ahí está, Iván Uriel no tiene problemas, Karen tampoco, Esther, Ignacio. Bueno, genial, genial. Igualmente, si tienen alguna duda entre semana, me avisan. ¿Sí? Me avisan y lo conversamos. ¿Bien? Lo único que nos quedaría ver, si es que lo desean, no sé cómo están con las demás materias, si quieren que les envíe la lectura comprensiva de práctica o no. Me dicen ahora, se los envío y si no, lo dejamos para otro momento. ¿Cómo están con Profe, las demás materias? la lectura comprensiva sería para que se lo tratemos de traducir o algo así, se lo enviamos después o cómo. No, es un ejercicio similar a lo que estuvimos haciendo en la última clase, en leer un texto, contestar algunas preguntas o contestar verdadero y falso en base a la información del texto. Digo, por si quieren practicarlo para el trabajo, o no sé si está muy complicado con las otras materias, lo dejamos de lado, como ustedes prefieran. A mí me da igual, la verdad. No me cuesta mucho la comprensión de texto en inglés. Así que ¿No? no sé por Genial. dónde no. Bueno, igualmente quien lo llegue a necesitar, quizás en la semana tuvieron un tiempito y quieren ver algo, me avisan, profe, me manda la lectura de práctica y ustedes practican con eso y se sacan alguna duda de paso si es que la tienen. ¿Les parece? Bueno, profe, está bien, no hay problema. Genial. Genial. Así tampoco les dejo algo extra, ¿no? Por lo de las demás materias. ¿No? Sí, toda la Bueno, semana tenemos examen. me imagino que va a estar movida, así que no la vamos a hacer más movida. ¿No? Bueno, profe, gracias, que tenga buen fin de semana. Bueno, cerramos entonces oficialmente la clase de hoy. Muchísimas gracias a todos por la presencia, por la participación. ¿Sí? Ya saben, cualquier duda me vuelven a consultar si quieren entre semana, pero no se preocupen por el trabajo de la materia, que no va a ser mata gente, no vamos a desaprobar, sino que va a ser algo liviano y tranqui para hacer. Así que los espero el viernes que viene, así ya cerramos esta primera parte del año con la materia. Un excelente fin de semana para todos, aprovechen también a descansar, estudien, ¿no? Y bueno, cualquier cosita conversamos en la semana. Les mando un abrazo grande para todos, cuídense. No, Gracias. profe, gracias. Buen fin de- Chau, chau, que anden bien.